Hola, mi nombre es Marco Damián. Damián es mi apellido, entonces uso Damián Marco como nombre de pluma. De todas maneras ya la gente se confunde. Nací en 1984 en la Ciudad de México y soy escritor. Mi camino a escribir profesionalmente fue un poco tumultuoso, pero empezó siendo lector, formándome como lector, supongo que como todos. De chico leía pues cualquier cosa, de niño no era un lector muy exquisito, lo mismo leía cómics americanos que las comiquitas de los domingos, que las novelas infantiles del Barco de Vapor o el periódico. Sobre todo me gustaba mucho la sección de chistes de las selecciones, de la revista Selecciones, que era una revista que se ponía usualmente detrás del excusado para entretenerte mientras lo estabas usando, ¿no? En esa época escribí mi primera historieta y mi única historieta. Era una historia de unas ranas que se ponían en huelga, dejaban de cantar porque los seres humanos se estaban comiendo estaban matando a las moscas y ellos no tenían que comer, ¿no? Me gustaría decir que ese fue mi primer acercamiento a los movimientos sociales y al medio ambiente, pero en realidad la historieta estaba malísima. Me acuerdo porque mi tío, que en paz descanse, Ricardo, la ilustró y entonces la guardo como la única cosa que escribí, yo creo, en los primeros 20 años de mi vida. Ya en la secundaria accedí como a las novelas, ya como tal, que son lo que más me gusta de leer. Mis papás tenían un librero muy grande, que la mitad estaba llena de cosas de aviación de mi papá y de pedagogía de mi mamá, pero en una esquinita tenían una área de literatura que se estaba ahí empolvando hasta que la descubrí. No sé, ahí leí Demian de Hermann Hesse, que por el nombre y por ser una novela ideal para jovencitos, pues me atrapó, ¿no? Ahí leí hasta Carlos Cuauhtémoc Sánchez, ¿no? Porque pues ese libro de Juventud en Éxtasis estaba en todas las casas y alguien tenía que leerlo, ¿no? ¿Para qué negarlo? Pero de ahí el libro que más me gustaba de ese librero era una versión como reducida de La Ley de Herodes, de Jorge Ibargüengoitia, que había publicado la CEP. Y ahí aprendí mi primera... O sea, de ahí tengo la primera gran cosa en la vida que me enseñó la literatura. Hay una escena donde el personaje de Jorge se enoja y se va a la cocina y se hace un huevo frito. Y yo quisiera decirle a todos que si se enojan, se vayan a la cocina y se hagan un huevo frito. Es maravilloso, ¿no? Bueno, ese libro ya me ayudó a formarme, a pedir libros prestados a la hermana de mamá, que es mi tía Guille, que era muy buena lectora y que me llevó a los clásicos latinoamericanos. Eso ya me llevó a mí a la literatura internacional y de esa forma me fui forjando como lector. Y entonces es cuando empiezas a querer escribir, ¿no? En mi primer trabajo formal, que era en una empresa de recursos humanos, es decir, el primer trabajo donde tenía Infonavit y todo eso, yo estaba trabajando de medio tiempo porque mientras estaba estudiando aviación, que es mi otra carrera. Mi papá era aviador y es una cosa que estaba como en la familia y que en realidad me gusta mucho, pero soy un poco, no tengo tal vez el temple para ser un piloto de toda la vida, porque todas las veces que he volado, las primeras veces soy muy bueno, pero mi mente es muy fácil que se distraiga, ¿no? En pensar cosas. Y en ese tiempo, bueno, las empresas de recursos humanos se supone que se dedican a escoger a la persona ideal para el trabajo ideal, pero ahí yo no sabía para qué me habían contratado. Trabajaba 4 horas y media
y se supone que tenía que recibir las llamadas de la gente que estaba trabajando y que tenía dudas, pero pues si estaban trabajando nunca te hablaban, ¿no? Entonces trabajaba tal vez media hora y lo demás era leer y leer y leer, ¿no? Ahí me pagaban bien, había aire acondicionado, y además me habían puesto en el piso de los gerentes. Eso estaba bien padre porque eran gerentes nacionales, gente muy importante que iba y venía, y por alguna razón les caía bien y algunos hasta me prestaban libros, así de, Marco, ¿ya leíste este? Toma, mira esto. Entonces ahí me tenían sin haciendo nada y leyendo, ¿no? Entonces ahí empecé a escribir de nuevo. Empecé a escribir un pequeño blog de música electrónica con un buen amigo que se llama Arturo Rosas. Y tuvimos un poco de éxito. Digo, yo volviendo a esos textos era fatal, ¿no? Yo trataba de explicar lo intangible, ¿no? Y por lo tanto acababa adjetivando un montón de cosas musicales, ¿no? Pero pues teníamos lectores, había gente que nos reconocía, que nos invitaba a fiestas, cosas así, ¿no? Ese habrá sido la primera vez cuando retomé la escritura. También empecé a escribir cosas sobre fútbol, porque uno empieza escribiendo con lo que más le gusta, ¿no? Un libro me hizo pensar que tenía que ponerle pausa y escribir. Era un libro de Umberto Constantini que se llama, a ver si lo digo bien, de dioses, hombrecitos y policías. Era un libro que me encontré, yo creo que lo llegué ahí buscando en una biblioteca. No es un libro muy maravilloso, pero es divertido, es ágil, es irónico. Y lo que más me impactó fue enterarme que él lo había escrito a escondidas, escapando de la dictadura argentina, que tenía que guardar sus borradores con su primo, ¿no? Entonces eso fue lo que me hizo brincar y decir, bueno, pues ya tienes que escribir, ¿no? Y en esa época escribí un borrador de una novela que se llamaba De altos vuelos, tal vez, no me acuerdo. Y después de mucho trabajar, de atornillarme a la silla, como decía Umberto Constantini justamente, descubrí que estaba malísima. Estaba horrorosa, ¿no? Estaba feísima. Entonces ahí fue cuando ya como que me empecé a apartar porque decidí estudiar el diplomado de la SOGEM, de escritura creativa. Y los primeros meses todavía estaba como haciendo las dos cosas, o sea, como estando entre las dos cosas, entre volar o empezar a escribir. Y ya al mes, pues digo, al primer semestre o al segundo, pues ya decidí que lo que quería era enfocarme en eso. Y luego ahí conocí a mi esposa, que es Scarlett Badó. Conocí Colima por ella. Hace unos años nos venimos a vivir acá. Yo aquí Colima, pues conocí a Manzanillo y el aeropuerto nada más. Con ella conocí la ciudad. Y ya cuando nos venimos por razones personales, descubrí que aquí es donde más he escrito, donde mi carrera realmente o sea, a esta ciudad le debo pues eso, ¿no? Que aquí empecé aunque al principio estábamos aislados y era como lo mismo, trabajar en casa. En algún momento nos metimos al taller de Guille Cuevas, aquí en la Secretaría. Estuvimos unas semanas, conocimos gente muy interesante, gente que sigue siendo nuestros amigos, que son muy buenos en lo que hacen, que tienen mucho talento. Yo podría decir que es la primera vez que tenía pues amigos de verdad que estaban en lo mismo, porque antes eran maestros o eran compañeros, ¿no? Aquí también publiqué con la Secretaría de Cultura mi primer libro, que fue como lo que ya me hizo pensar, bueno, pues ahora sí estás escribiendo, ¿no? Se llama Los 11 que no, son crónicas de fútbol y pues así es como llegué hasta acá, hasta poder decirme a mí mismo que soy un escritor profesional. Escribo crónica y novela. Bueno, pues si fueran un par de temas que fuera lo básico en todo lo que escribo mucho de las causas perdidas y del fracaso, ¿no? Eso en casi todo lo que hago está como presente, ¿no? Me gusta mucho rescatar los intentos fallidos, tal vez por lo mismo de andar del tingo al tango hasta que encuentras, ¿no?
Yo digo que mi vida profesional ha sido como una pelotita de pinball que le golpea todo el carambas hasta que encuentra su destino. Y por eso me gustan pues, esas historias. Pero luego también no todo debería ser publicado. Y luego hay cosas que estás buscando publicar y no tienen suerte, ¿no? Entonces tienes que tener las dos cosas, la cosa que valga la pena publicar y la suerte de que alguien te la vaya a publicar en ese momento, ¿no? Cuando te dicen que te van a publicar, ya quieres el libro ahí, salir con el libro. Pero bueno, viene el largo proceso editorial y luego viene el proceso de darlo a conocer, ¿no? de dar tus pequeñas giras de presentaciones, ¿no? Que son un poco aburridas, pero pues hay que hacerlas. Y pues es un largo proceso y luego también tienes que después desatarte del mismo libro para poderse seguir tu trabajo y buscar lo que quieres publicar adelante. Yo creo que la mejor experiencia vendiendo un libro la tuve en la feria de libro de minería, que fuimos con la secretaría al pabellón Colima. Y la presentación fue muy chica, obviamente ahí están presentando todo el mundo todas sus cosas al mismo tiempo, ¿no? Pero en el pabellón alguien unos 3 días antes había ido, había comprado mi libro, le había llamado la atención y 3 días después regresó a la presentación del libro solo para decirme que le había gustado mucho, ¿no? O sea, yo creo que es el mejor libro que he vendido porque ni lo conocía ni lo esperaba y les gustó, ¿no? Tal vez es el único que he vendido de esa manera, pero bueno, con uno se empieza. Tenemos un proyecto de pequeños PDFs, ¿no? Que empezó llamándose Un Mugroso PDF y hacíamos poesía corta, pequeños volúmenes para regalar. Los imprimimos alguna vez y en la Feria del Volcán los regalamos. Que es una forma de sacar cosas que probablemente te gustaría que la gente lea, pero no son tampoco un libro, ¿no? Eso lo usamos y yo cuando se le acabe como la vida útil a la primera edición de Los 11 que no, pretendo ponerle en Google Books a un precio reducido con una editorial personal, se llama Editorial Neutrino por ahora, y ahí vamos a poner, pues vamos a empezar por nuestros primeros 2 libros. Hace unos años editamos un libro de un buen amigo del taller, y él nos había dicho que podíamos ponerlo ahí también, pero bueno, ahora eso tendría que hablarlo con su familia porque él ya falleció y nos gustaría tenerlo ahí y así dar espacio a pequeñas publicaciones que tal vez ya tuvieron su vida útil en el comercio normal y que quieran sobrevivir en ya la venta digital totalmente y vaya encontrando por ahí él solo sus lectores, ¿no? Ya sin tener que estar ahí. Las redes son maravillosas por eso.